¿Alguna vez has sentido que simplemente no tienes energía para levantarte? Que por más que duermas, por más que descanses, tu cuerpo sigue arrastrándose como si llevaras encima el peso de 1000 vidas? Tal vez te dijeron que es pereza, que estás deprimido, que necesitas motivación. Pero, ¿y si te dijera que no es eso? ¿Y si esa necesidad de quedarte acostado, en silencio, con la mente lejos del ruido, fuera una señal de tu alma? Lo que muy pocos saben, y que hoy vas a descubrir, es que existen momentos en los que el alma entra en una especie de hibernación energética. Y no es castigo, es protección, es sanación profunda. Gregg Braden, un investigador de la conciencia humana, ha dicho algo que rompe con todo lo que nos enseñaron. Cuando el cuerpo pide descanso, muchas veces es el espíritu quien está haciendo una limpieza. No es flojera, no es falta de ganas, es un proceso espiritual que casi nadie sabe reconocer. Y aquí va una verdad incómoda. Muchas personas están luchando contra su propia alma. Se fuerzan a estar bien, a ser productivos, a estar sonrientes, cuando su interior solo quiere silencio, soledad y una cama donde pueda reacomodarse la frecuencia del alma. Y por eso terminan más rotos, más perdidos, más vacíos. ¿Te suena familiar? En este video vas a entender el verdadero significado espiritual de ese cansancio profundo. Vas a conocer lo que Gregg Braden revela sobre la conexión entre el agotamiento, la frecuencia vibracional y la transformación del alma. Y más que eso, vas a descubrir cómo utilizar ese cansancio como puerta de entrada a tu propia elevación espiritual. Y hablando de transformación, hubo un momento en mi vida donde también me sentía completamente drenado. Fue uno de esos días oscuros en los que uno no ve salida. Pero en ese silencio encontré una herramienta que me cambió por dentro. Fue como un faro en medio de la tormenta. Y por eso decidí ponerla en tus manos también. Es un guía digital que llevo tiempo trabajando y que estoy ofreciendo por un valor simbólico, solo para quienes de verdad están listos para dar un giro en su camino. Lo encuentras justo en el primer comentario fijado del video. No lo ignores, porque puede ser la señal que tú también estás necesitando. Y si no estás cansado, si no desalineado, cuando una persona se siente agotada sin razón aparente, lo primero que piensa es: estoy estresado, dormí mal o debo estar enfermo. Pero a veces no es el cuerpo quien está cansado, sino el alma que está fuera de su eje. Gregg Braden ha compartido una idea poderosa. Muchas enfermedades, crisis emocionales y estados de fatiga profunda no tienen origen físico, sino vibracional. Es decir, se producen cuando estamos desalineados con nuestra esencia, con el propósito real de nuestra existencia. Y ese desalineamiento no se siente como un dolor, sino como una desconexión silenciosa, como si todo perdiera sabor. ¿Te ha pasado que tienes todo lo que deberías tener para estar bien? Trabajo, comida, cama, amigos, y aún así sientes ese vacío. Es porque tu alma no está encontrando alimento. No se trata de más horas de sueño, sino de otro tipo de descanso, uno más profundo, uno espiritual. Por eso, el deseo de quedarte acostado puede ser una señal de recalibración interna. Es tu alma diciéndote: ya no puedo más con esta energía que no es mía. Necesito volver a mí. Lo curioso es que cuanto más luchas contra eso, más te hundes. ¿Y si en vez de resistir, empezaras a escuchar? Aquí es donde comienza el verdadero camino de sanación. No es con pastillas, no es forzándote a estar bien, es con conciencia, es con entendimiento, es con herramientas que te devuelvan a tu centro. Como esa guía que yo mismo usé. Cuando sentí que ya no podía más, la puse en tus manos, no porque la quiera vender, sino porque alguien también me la ofreció cuando más lo necesitaba, y fue lo que me permitió ver la luz en medio del caos.
Por eso la estoy ofreciendo ahora por un valor simbólico, para que esté al alcance de quienes de verdad lo necesitan. Puedes encontrarla en el primer comentario fijado. No la dejes pasar, porque si estás aquí, probablemente no sea por casualidad. Cuando el cuerpo se rinde, el alma habla. Hay días en los que no es solo cansancio, es como si la voluntad desapareciera. El cuerpo se queda inmóvil, los pensamientos vagan y hasta lo más simple, como levantarse a tomar agua, parece demasiado. Y la pregunta es, ¿qué quiere decirte tu alma cuando no te deja avanzar? La respuesta, aunque no sea evidente al principio, tiene que ver con procesos internos no resueltos. Muchas veces, lo que llamamos apatía o falta de ganas es, en realidad, un mecanismo de defensa espiritual. Es como si tu alma pusiera el cuerpo en modo reposo para que puedas escuchar lo que está ocurriendo dentro. Porque cuando todo afuera se apaga, lo único que queda es el interior. Gregg Braden habla de esto como un reinicio vibracional. Imagina que eres como una computadora que ha estado funcionando con demasiadas ventanas abiertas, emociones antiguas, relaciones tóxicas, tareas pendientes, traumas no sanados. En algún momento, el sistema se satura. Y la única forma de evitar el colapso es detener todo. Literalmente, detenerte. Ahora bien, ¿qué puedes hacer tú cuando eso sucede? Primero, no culparte, porque lo que más agrava ese estado es la culpa. Debería estar haciendo algo. Soy un flojo. Estoy fallando. No, no estás fallando, estás procesando. Segundo, empieza a registrar tus emociones, no lo que haces, sino lo que sientes. Tal vez estás cargando una tristeza heredada o una presión social que no te pertenece. Y tu alma, en silencio, te está gritando, ya basta, esto no es lo que viniste a hacer. En vez de seguir forzando la máquina, detente y pregúntate, ¿qué estoy ignorando que mi alma ya no puede sostener más? Esa pregunta, aunque simple, puede abrirte puertas que llevaban años cerradas. Este es solo el inicio de una nueva forma de ver tu cansancio. No como debilidad, sino como mensaje sagrado. Descanso físico es descanso espiritual. La mayoría de las personas cree que descansar es dormir 8 horas, ver una serie, acostarse el fin de semana y no hacer nada. Pero, ¿te ha pasado que haces todo eso y aún así te sientes agotado? Esa es la prueba más clara de que el descanso físico no es suficiente cuando lo que está cansado es el alma. El descanso espiritual no tiene que ver con dormir. Tiene que ver con soltar todo lo que no te deja ser tú. Es permitirte un espacio donde no tienes que fingir, producir, demostrar, cumplir, sino simplemente existir en paz, sin exigencias. ¿Y cuántos tienen eso en su vida diaria? Muy pocos. Gregg Braden propone que uno de los errores más comunes de la sociedad moderna es confundir detenerse con perder el tiempo. Vivimos atrapados en una cultura de productividad donde, si no estás haciendo algo, estás desperdiciando tu vida. Pero la verdad es que muchos están tan ocupados que no tienen idea de quiénes son realmente. El alma pide descanso cuando está sobrecargada de expectativas ajenas, de rutinas que no vibran contigo, de caminos que te prometieron felicidad pero solo te trajeron más presión. Y esa necesidad de acostarte todo el día no es pereza, es una forma de resistencia energética. Ejemplo real. Hay personas que se sienten culpables por no rendir como antes. Mamás, por ejemplo, que quieren ser perfectas, o jóvenes que estudian y trabajan sin parar. Pero hay algo que nadie les dice. A veces, rendirse es un acto de sanación, porque solo al dejar de empujar, puedes sentir de nuevo tu propia verdad. ¿Te imaginas cómo cambiaría tu vida si aprendieras a descansar espiritualmente? Si le dieras espacio a tu alma para respirar, sentir, vaciarse y renovarse. Eso sería el verdadero descanso.
Y lo más poderoso, empezarías a ver con claridad lo que antes solo te confundía. Este es el principio de una práctica que puede cambiar tu energía por completo. Y lo mejor es que no necesitas nada externo, solo valentía para escucharte. El alma no se cansa por casualidad. Si hay algo que debemos comprender es esto. El alma no se agota porque sí. No es aleatorio, no es simplemente porque tuviste una semana pesada. Cuando tu alma está cansada es porque está cargando algo que ya no le pertenece. Y eso, aunque no se vea, pesa más que cualquier carga física. Gregg Braden lo explica así. Cuando el alma entra en fatiga profunda, es porque ha estado demasiado tiempo en entornos, relaciones o pensamientos que no vibran con su naturaleza real. Es como si tuvieras un ave encerrada en una jaula pequeña y la obligaras a cantar. Puede que lo intente, pero llegará un día en que solo se quedará en silencio. Muchas veces, ese cansancio del que nadie puede sacarte no es por lo que haces, sino por todo lo que estás conteniendo. Las emociones que callas, las decisiones que no tomas, las palabras que no dices por miedo, los sueños que guardaste en una caja por creer que no era el momento. Todo eso se acumula. Y cuando ya no hay espacio para más, el alma dice, necesito parar. Pero como no estamos entrenados para escucharla, lo sentimos como una crisis, como tristeza, como falta de propósito, como esa sensación de estar vivos pero sin vida. Es aquí donde entra algo muy importante, la pausa consciente. Hacer una pausa no es rendirse, es reevaluar. Es mirar tu vida con otros ojos. ¿Estás donde realmente quieres estar? ¿O estás en piloto automático haciendo lo que otros esperan de ti? Y si al leer esto sientes que algo dentro de ti se removió, es porque tu alma ya sabía esta verdad. Solo necesitaba recordarla. Por eso, si estás en ese punto de quiebre silencioso, quiero invitarte a mirar hacia adentro, a hacer un reinicio. Y para eso preparé un guía digital que puede ayudarte a soltar cargas viejas, reconectar con tu energía y encontrar tu propio ritmo espiritual. Lo estoy ofreciendo por un valor simbólico, solo por tiempo limitado, porque no quiero que se convierta en otro archivo guardado en el olvido. Lo encuentras en el primer comentario fijado del video. Si resuena contigo, es tu momento. Cuando el cuerpo grita lo que el alma calló. Una de las grandes enseñanzas que Gregg Braden comparte es que el cuerpo no enferma de la nada. Cada dolencia, cada fatiga, cada dolor sutil suele tener un origen más profundo de lo que pensamos. El cuerpo es el mensajero, no el problema. Imagina esto. Pasas semanas sintiéndote sin energía, sin motivación, como si tu vida estuviera en pausa. Vas al médico, te hacen exámenes y todo sale bien. Estás perfectamente, te dicen, pero tú sabes que no lo estás. ¿Te ha pasado? Eso es porque muchas veces lo que estás sintiendo no es físico, sino energético. El alma se comunica a través del cuerpo cuando ya ha intentado todo lo demás. Primero fue un suspiro profundo. Luego una sensación de vacío. Después, esa necesidad de dormir sin descanso. Hasta que, finalmente, el cuerpo se apaga. Y aquí viene algo poderoso. No hay medicina que sane lo que es del alma, si no se atiende el origen real. Puedes tomar vitaminas, hacer ejercicio, incluso cambiar de rutina. Pero si tu alma sigue cargando lo mismo, el cansancio volverá. Porque el cuerpo no olvida lo que tú ignoras. Ejemplo concreto, muchas personas que atraviesan fatiga crónica tienen en común un patrón de autoexigencia. Nunca se permiten descansar. Siempre están en modo hacer. No se detienen a sentir. Y cuando el alma ya no soporta más esa presión, lo refleja a través del cuerpo. Por eso, lo más sabio que puedes hacer cuando tu cuerpo pide cama, cuando tu energía está por el suelo, no es castigarte, es preguntarte,
¿Qué no estoy escuchando dentro de mí? ¿Qué parte de mí está pidiendo auxilio en silencio? Aquí comienza el cambio real. Porque cuando entiendes que el cuerpo solo manifiesta lo que el alma ha callado, todo empieza a tener sentido. Y el cansancio, en lugar de ser tu enemigo, se convierte en un maestro poderoso. Cuando la vida te hace parar. El retiro espiritual involuntario. ¿Y si ese cansancio que te impide levantarte no fuera un castigo, sino una especie de retiro espiritual que tu alma te está imponiendo? Gregg Braden menciona que muchas veces, cuando una persona no sabe cómo soltar, cómo parar, cómo desconectarse del ruido, la vida lo hace por ella. Piénsalo un momento. Hay etapas en las que nada fluye, los planes no avanzan, el cuerpo no coopera, las relaciones se enfrían. Todo parece ir en contra, pero, en realidad, es la vida organizando una pausa obligatoria, un paréntesis. Y esa pausa no es para destruirte, es para que te reencuentres contigo mismo. A veces creemos que la espiritualidad tiene que ser meditación, rituales, mantras, pero una de las formas más poderosas de despertar espiritual es atravesar el silencio incómodo de no saber qué hacer con tu vida, porque en ese vacío, en ese no saber, en esa cama donde pasas horas sin sentido, está ocurriendo algo invisible, una purificación interna. Es como si el alma dijera, ya no puedo seguir este camino, necesito que te desconectes de todo para que puedas escucharme otra vez. Y lo hace como puede, con fatiga, con insomnio, con bajones inexplicables. ¿Y sabes qué? No es algo negativo, es un privilegio, porque no todos están listos para escuchar ese llamado. Muchos siguen escapando, tapando el silencio con distracciones, con trabajo, con estímulos vacíos. Pero tú, si estás sintiendo esto, es porque tu alma está pidiendo una evolución urgente. La clave es no resistirte, no pelear contra la pausa, aprovecharla, observarte, preguntarte, ¿qué partes de mí necesitan morir para que algo nuevo pueda nacer? Este retiro espiritual involuntario puede ser el inicio del capítulo más auténtico de tu vida. Si tienes el coraje de vivirlo con conciencia. Estar quieto no significa estar perdido en una cultura que glorifica la acción constante. Quedarse en cama, no tener metas claras o simplemente no producir por un tiempo se percibe como fracaso. Pero esa es una de las trampas más crueles de esta sociedad, porque estar quieto no significa que estás perdido. Muchas veces es justo lo contrario. Gregg Braden señala que algunos de los momentos más poderosos en el proceso espiritual no ocurren mientras haces cosas, sino cuando dejas de hacerlas. Es en la pausa donde se reorganizan tus pensamientos, se purifican tus emociones y se alinean tus decisiones con tu alma. ¿Te has dado cuenta de que los momentos más reveladores de la vida casi nunca ocurren en medio del ruido? Ocurren en la ducha, en una caminata solitaria, en una noche sin sueño o incluso en esos días en los que simplemente no puedes levantarte. Porque allí, en ese espacio sin expectativas, comienzas a escucharte. El problema es que, al sentirte inactivo, el ego empieza a gritar, estás perdiendo el tiempo, deberías estar haciendo algo, vas a quedarte atrás. Y eso solo intensifica el peso que ya llevas. Pero ¿qué pasa si en lugar de ver ese momento como una caída, lo ves como un gesto de protección de tu alma? Ejemplo práctico, una persona que ha trabajado 10 años sin parar, de pronto entra en una etapa de fatiga profunda. Su entorno le dice que está depresiva, que necesita terapia o medicación. Pero al observarse con profundidad, descubre que nunca eligió ese camino, que toda su energía estaba invertida en cumplir expectativas ajenas. Su alma no podía seguir sosteniendo una vida que no era suya. Por eso, cuando sientas que no puedes más, no lo veas como debilidad.
Tal vez es tu alma liberándote de la vida que ya no necesitas. Cuando tu frecuencia baja, tu voluntad desaparece. Una de las señales más claras de que tu frecuencia espiritual está baja es esta: pierdes la voluntad, no porque seas flojo, no porque no te importen las cosas, sino porque tu campo energético está tan desajustado que incluso las tareas más simples parecen montañas imposibles de escalar. Gregg Braden habla sobre cómo la frecuencia vibracional de una persona afecta directamente sus pensamientos, emociones y decisiones. Cuando vibras alto, sientes entusiasmo, creatividad, fluidez. Pero cuando vibras bajo, te invade la apatía, la desconexión, el letargo. Y esto no se resuelve con motivación. No es un tema de actitud, es un tema de energía. Imagina que tu alma es como una radio. Cuando está sintonizada en la frecuencia correcta, recibe claridad, propósito, alegría. Pero si algo la desajusta, una relación tóxica, un ambiente negativo, una rutina opresiva, la señal se distorsiona. Y así, todo se vuelve confuso, denso y agotador. ¿Te ha pasado que, de la nada, pierdes el interés por todo? Nada te emociona. Todo te da igual. Incluso lo que antes te inspiraba, ahora solo te agota. Eso no es casualidad. Es un síntoma claro de una frecuencia espiritual desajustada. Y aquí viene la clave. No se trata de forzarte a hacer cosas, sino de primero recalibrar tu energía. Porque cuando tu frecuencia sube, la voluntad vuelve sola. No necesitas obligarte. Es como si de repente el mundo tuviera color otra vez. ¿Y cómo subes tu frecuencia? Hay muchas formas. Algunas son simples pero poderosas. Contacto con la naturaleza, respiración consciente, prácticas de silencio, conexión con lo espiritual y sobre todo, autenticidad emocional. Porque nada te baja más la energía que vivir una vida que no es tuya. Entonces, si hoy te cuesta levantarte de la cama, si sientes que el alma pesa más que nunca, no lo tomes como fracaso. Tómalo como un llamado urgente a volver a ti. El alma necesita espacio para expandirse. ¿Has notado que hay lugares, personas o rutinas que simplemente te apagan? No es coincidencia. El alma, para poder expandirse, necesita espacio vibracional, tanto interno como externo. Y cuando ese espacio está lleno de ruido, de obligaciones innecesarias o de ambientes densos, lo único que puede hacer es replegarse. Gregg Braden lo explica con claridad. Cada persona tiene un campo energético que se ve influido por todo lo que la rodea. Y si ese campo está constantemente expuesto a energías bajas, como el estrés crónico, la crítica constante, la negatividad o la superficialidad, entonces la expansión espiritual se bloquea. ¿Y qué hace el alma cuando no puede crecer? Se detiene, se apaga, se esconde. Es como una planta que está en una maceta muy pequeña. Puede tener agua, puede tener luz, pero si no tiene espacio para sus raíces, simplemente deja de crecer. Y eso es lo que le pasa a muchas personas que hoy sienten ganas de quedarse acostadas todo el día. No es que no quieran vivir, es que su alma no tiene espacio para desplegarse. Todo en su vida está lleno de ruido, de exigencias, de expectativas ajenas. Y el alma no puede florecer en medio del caos. ¿Qué se puede hacer entonces? Empezar por hacer espacio. Y no solo físico. Hablamos de espacio emocional, mental, espiritual. Eliminar compromisos que no vibran contigo. Reducir el consumo de información basura. Alejarte de lo que te drena, aunque cueste. Y permitirte momentos de nada consciente. Porque en ese vacío es donde el alma respira. Ejemplo práctico. Una persona que siempre tiene el calendario lleno, pero siente un vacío profundo. Solo cuando, por obligación, se detiene, por una enfermedad, un accidente o un colapso emocional, empieza a ver que no necesita más actividades,
sino más conexión consigo misma. Ese es el tipo de espacio que transforma. Cuando creas espacio, tu frecuencia sube. Y cuando tu frecuencia sube, la vida vuelve a fluir. El cansancio como síntoma del despertar espiritual. Y si te dijera que esa sensación de estar drenado, de no tener ganas de nada, de querer aislarte del mundo, es uno de los primeros síntomas de un despertar espiritual, no es caída, es inicio. Gregg Braden ha señalado algo profundamente revelador. Antes de que el alma despierte, muchas veces colapsa. ¿Por qué? Porque la energía vieja, las creencias heredadas, los miedos acumulados y todo lo que ya no vibra con tu evolución empieza a desmoronarse. Y ese desmoronamiento agota. Imagínate un sistema que ha estado funcionando durante años en piloto automático, con patrones mentales y emocionales prestados. De pronto, empieza a despertar y se da cuenta de que nada de eso le sirve realmente. El sistema necesita reiniciarse por completo. Y eso requiere energía, mucha. Es por eso que, durante los procesos de despertar espiritual, es común que la persona se sienta desconectada del mundo, con una necesidad profunda de descanso, introspección y soledad. No es que estés mal, es que estás en transición. Estás soltando capas enteras de tu yo anterior para permitir que emerja una versión más alineada contigo. Pero claro, el entorno no lo entiende. Te dicen que te estás rindiendo, que estás dejando pasar la vida, que deberías moverte, hacer algo, cambiar de actitud. Pero lo que realmente necesitas no es moverte hacia afuera, sino profundizar hacia adentro. Es como una serpiente que cambia de piel. Mientras está en el proceso, se esconde, se queda quieta, vulnerable. Solo cuando termina, vuelve a salir con una energía completamente renovada. Así es también el alma. Necesita ese retiro interior para renacer más fuerte y más consciente. Entonces, si hoy estás sintiendo ese cansancio profundo, tal vez no sea el fin. Tal vez es el inicio de tu despertar. Transformar el cansancio en expansión consciente. Una de las cosas más poderosas que puedes hacer en tu camino espiritual es dejar de resistirte a tu propio proceso. En lugar de ver el cansancio como un obstáculo, ¿y si lo ves como una oportunidad de expansión? Porque cuando dejas de pelear con lo que sientes, empieza la verdadera transformación. Gregg Braden menciona que la expansión espiritual no ocurre solo en los momentos de alegría o plenitud. Muchas veces, la puerta al crecimiento se abre en el dolor, la pausa y el vacío. Pero para cruzarla, necesitas presencia, no resistencia. Entonces, ¿cómo transformar ese cansancio que parece paralizarte? Primero, con escucha activa. El alma no habla con palabras, sino con sensaciones, intuiciones y estados de ánimo. Si estás exhausto, pregúntate, ¿qué me está pidiendo mi alma? ¿Qué debo dejar ir? ¿Qué necesitan hacer en mí? Segundo, con aceptación radical. Dejar de juzgar lo que sientes, no llamarlo flojera, no llamarlo depresión, a la ligera, sino observarlo con curiosidad, como quien escucha a un viejo sabio hablando en susurros. Tercero, con acciones suaves pero significativas. No se trata de cambiar toda tu vida en un día. Se trata de pequeños actos diarios que nutran tu energía. Una caminata en silencio. Apagar el celular 1 hora antes de dormir. Escuchar música que eleve. Leer algo que te inspire. Respirar profundo, conscientemente, aunque sea 5 minutos. Todo eso, aunque parezca poco, genera movimiento interno. Y lo más importante, recordar que no estás solo. Muchas personas están atravesando este mismo proceso, aunque no lo digan. Y sí, es incómodo, es confuso, pero también es profundamente liberador. El alma no busca una vida perfecta,
Busca una vida auténtica. Y si estás dispuesto a mirar tu cansancio con otros ojos, podrías descubrir que no es un peso, sino la llave hacia una nueva versión de ti mismo. Rendirse no es perder, es elegir despertar. Llegados a este punto, es importante romper una de las creencias más limitantes del pensamiento moderno: la idea de que rendirse es fracasar. Nada más lejos de la verdad. En el camino espiritual, rendirse no es sinónimo de debilidad. Es, muchas veces, el acto más valiente y transformador que puedes hacer. Greg Braden lo dice de forma clara: solo cuando sueltas lo que creías que debía ser, puedes permitir que lo que realmente es te transforme. La rendición consciente no es pasividad, es aceptación profunda. Es decirle a la vida: estoy listo para dejar de controlar. Quiero fluir con lo que mi alma vino a experimentar. Cuando te rindes a lo que sientes, al cansancio, al silencio, a la pausa, no estás abandonando tu vida. Estás diciendo: confío en que hay algo más grande que está guiando este proceso. Y ese acto de confianza abre puertas internas que la mente racional nunca podría entender. Muchas personas viven toda su vida huyendo de sí mismas. Corren, se distraen, se llenan de actividades solo para no enfrentarse a ese vacío existencial que les grita desde adentro. Pero tú, si estás sintiendo este llamado a parar, a soltar, a respirar, es porque tu alma ya está lista para otro nivel. Ejemplo real: personas que después de años de lucha se detienen, se permiten llorar, se permiten descansar, se permiten no saber. Y justo ahí, en esa vulnerabilidad, aparece una nueva claridad. Surgen nuevas ideas, nuevos caminos, nuevas versiones de sí mismas que jamás habrían descubierto si seguían forzándolo todo. Rendirse, entonces, no es el fin. Es el comienzo de un viaje mucho más auténtico, más profundo y más libre. Tu alma sabe el camino. Solo necesitas escuchar. Ahora que has llegado hasta aquí, respira. Cierra los ojos por un momento y siente tu cuerpo. ¿Notas cómo algo dentro de ti se acomodó? Tal vez no tengas todas las respuestas. Tal vez sigas sintiendo ese cansancio profundo. Pero ahora sabes algo que antes no sabías. No estás roto, estás en transición. El alma no grita, susurra. Y a veces, ese susurro llega en forma de agotamiento, de ganas de desconectarte del mundo, de pasar horas en la cama sin querer saber de nadie. No es el fin. Es el inicio de una conversación contigo mismo que llevabas años posponiendo. Entonces, dime, ¿vas a seguir ignorando esa voz interna que te pide parar? ¿O vas a tener el coraje de rendirte, respirar y volver a ti? Porque en el fondo lo sabes. Ya no puedes seguir cargando con todo lo que no eres. Ya no puedes seguir sosteniendo máscaras, metas prestadas, rutinas que te drenan. Llegó el momento de soltar. Y no necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas dar el primer paso. Y si estás listo, o aunque no lo estés, pero algo dentro de ti diga sí, quiero poner en tus manos algo que sinceramente me habría gustado tener cuando todo en mí se desmoronaba. Un guía digital que reúne los principios más transformadores que descubrí en mi propio proceso de sanación, expansión y reconexión. No te lo estoy vendiendo. Lo estoy ofreciendo por un valor simbólico, porque sé lo que significa no tener fuerzas, pero querer cambiar. Porque también estuve ahí. Por eso, si sientes que esto resuena contigo, te invito a descargarlo desde el primer comentario fijado. No lo dejes pasar. No está pensado para todos, sino para quienes de verdad están listos. Y tú, si llegaste hasta aquí, probablemente ya diste el paso más importante, abrirte a algo más profundo. Ahora, quiero invitarte a que apliques todo lo que aprendiste. No mañana, no cuando te sientas mejor. Hoy,
¿Qué puedes soltar ahora mismo? ¿Qué conversación puedes tener contigo mismo esta noche? ¿Qué decisión lleva tiempo esperándote? Tu alma ya sabe el camino. Solo necesita que tú decidas caminarlo. Si esto te movió, si sentiste que te hablé directamente, entonces suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque hay mucho más por explorar. Y esto fue solo el comienzo.